Bienvenida, bienvenido a este nuevo video para el canal. Voy a compartir algo bastante personal, como en todos los videos en realidad. Siempre hablo desde un lugar bastante personal, pero el mensaje de hoy no tengo estructura ni un poco de guión, solo el tema y la energía de este video y lo que este video busca inspirar en tu corazón, en tu mente y en tu mundo. El título sería algo así como la energía de la nueva Tierra. ¿Hacia dónde va el planeta? ¿Hacia dónde va la evolución de nuestras conciencias? Y si bien me refiero a todo el planeta y a todas las conciencias, el mensaje va destinado a las mentes y a los corazones de aquellas personas, aquellos seres que ya desean en su interior vivir una nueva forma de vida, que ya sienten que no encajan en las estructuras preestablecidas, que ya sienten que el sistema educativo, la forma de socializar, lo que está normalizado, las conductas que están normalizadas eh, y muchas de las estructuras del planeta están mal. Para ustedes el mensaje es: el camino no es la lucha. Cuando uno lucha o se rebela contra eso que ve que está mal, lo único que hace es darle el poder a eso. Por lo tanto, te convertís en uno de los sirvientes o un soldadito en el ejército del mal. En cambio, cuando uno quiere cambiar algo, el mejor camino es vivir acorde a ese cambio que querés ver, porque eso instala automáticamente la nueva frecuencia y abre la puerta a que eso comience a nacer. Lo que pasa que la tendencia que tenemos, y yo lo he vivido esto, ahora voy a ir más un poco en mi historia y en mi cambio, en cómo fue mi vida en la vieja tierra y cómo es mi vida en la nueva tierra, y todo lo que significa para mí, y los tesoros que he encontrado. Pero a veces el mayor conflicto es la tendencia humana de querer acelerar o de querer de un día para el otro lograr algo, y la lucha con el ser espiritual, el espíritu interno que conoce y entiende que todo lleva una maduración y todo lleva un proceso. Entonces a veces uno ve que las cosas están mal y quiere luchar contra eso, y en realidad lo que se necesita es que vos madures la nueva versión, la nueva visión, la nueva frecuencia de tu ser, y comiences poco a poco a encarnarla y a vivirla, hasta que eso se va a manifestar visiblemente y las personas adecuadas se van a acercar, y vas a estar en algún punto más adelante contribuyendo activamente, visiblemente, a esa nueva visión, a esa nueva tierra, y vas a sentirte muy lejos de la vieja tierra. Pero al principio, cuando uno comienza a ver lo que no le gusta, si te rebelás y luchás contra eso, solo formás parte de eso. Entonces, la primera invitación con este video es a que, si sentís que hay una nueva visión, una nueva forma de vida, completamente diferente a lo que conoces, a lo que tu familia te insta, a lo que ves en tu entorno, no luches con ello, sino que es más importante que comiences internamente a buscar y comenzar a desarrollar, por más pequeña que sea, esa luz, esa nueva conciencia, y que dejes que poco a poco eso tome lugar en tu mundo y comiences a vivir de esa forma. Y pronto, porque cuando uno vive más consciente, el tiempo se ralentiza, pero a su vez cuando quieras acordar van a haber pasado muchas cosas y va a haber pasado el tiempo, y te vas a dar cuenta que estás viviendo en una dimensión totalmente diferente y en un mundo totalmente diferente. Y va a pasarte inclusive con las personas cercanas, que
Hoy día sentís quizás que estás luchando con las creencias de tu familia, con lo que ellos creen que tenés que hacer, con muchas cosas. Y el día de mañana, cuando estés bien establecido en una conciencia diferente, en una conciencia y en una frecuencia más alta, más expandida, no en comparación a ellos, en comparación a vos, a tu vida actual, vas a ver que quizás vivan en dos mundos diferentes y está bien, porque vos estás creando desde tu visión interna y no importa lo que los demás hagan en ese sentido. Dicho esto, me gustaría comenzar con algo un poco más personal y contarte qué significa para mí esta transformación hacia una nueva tierra. Y cuando digo nueva tierra es literalmente dentro de esta misma vida, dentro de este mismo planeta, un planeta totalmente diferente y una frecuencia totalmente diferente y un estilo de vida y una forma de ser completamente diferente a lo que ahora quizás ves en tu entorno o a lo que quizás puedas experimentar ahora. Es algo que tu ser ya conoce y sabe que venís a manifestar a tu manera, pero que quizás hoy día te resulta algo lejano y eso te puede entristecer o te puede hacer sentir mal internamente. Yo hubo un tiempo en el cual, en muchos videos lo cuento, en el cual casi todos los meses me enfermaba. Hubo un tiempo en el cual me sentía totalmente desgastado, mi corazón se sentía completamente hundido, no, muchas veces me sentía prisionero de mi propia vida, del trabajo en el que estaba, del camino en el que estaba, de mis formas de ser. No me agradaba mi forma de ser, aunque intentaba mantenerme bien y mostrarme bien. No era feliz con mis pensamientos, con mis sentimientos, no me valoraba, no me amaba a mí mismo. Aunque me mostrara extrovertido, era tremendamente vergonzoso y tenía mucho miedo de todo, de cómo me ven, de cómo no me ven, de quién me ve, quién no me ve. Y toda mi vida se basaba en eso. ¿Qué significaba esto? Significaba que mi ser estaba atrapado dentro de una falsa realidad, dentro de una creación del ego impuesta por las creencias de mi familia, por mis heridas, por mis propios karmas y por lo que yo, dentro de toda esa marejada de energías densas, creía que era lo que quería. Y esta frase es clave. Lo que yo creía que quería. Creía que quería X cosa. Creía que quería tener dinero para que me haga feliz. Creía que ciertos logros me iban a dar algo. Creía que las personas me vieran de una forma, me iba a hacer sentir de una forma. Y, y la verdad es que dentro de ese mundo de ilusiones fui exitoso y eso me convirtió en alguien muy miserable. Cuanto más éxito en los negocios tenía, más sentía mi corazón oprimido y menos ganas de levantarme tenía. Cuanto más aprobación externa tenía más miedo de perder esa aprobación y por lo tanto tenía menos confianza. Con todos los aspectos era lo mismo. Cuanto más X, menos Y. Pero hubo un punto de cambio y ese punto no fue un día, no fue un video, no fue una semana, no fue un lunes por la tarde, sino que fue un proceso en el cual a mí me pasaba que yo sentía que vivía durante el día, me ponía diferentes trajes, para ir a un trabajo me ponía un traje, para mi emprendimiento me ponía otro, con mi familia me ponía otro, y el único momento en el cual era yo honestamente, el que ves ahora, lo que soy ahora, el único momento en el que era de esa forma era cuando estaba de noche en mi cuarto solo. Y era tan poquito lo que podía mostrarme a mí mismo con el mundo que no me daba como para comprenderme.
Pero sí me daba cuenta que no me importaba el trabajo, no me importaban las apariencias, no me importaba nada de eso. Y que lo que buscaba era mucho más espiritual o mucho más, una búsqueda más de paz, de felicidad, de... En ese entonces no lo conocía. Hoy entiendo que lo que buscaba era experimentar amor, experimentar paz, conectar con Dios y servir a Dios. Y con servir a Dios no me refiero a volverme un sacerdote, sino con las cosas buenas que hay en mi mundo, los tesoros que encontré, compartirlos y ayudar a otros a que descubran esos tesoros y algunos mayores también. Ese era lo que para mí era realmente importante. En segundo plano, tener una vida confortable, vivir en un lugar que me gustara, tener el dinero que necesito para lo que quiero, tener libertad horaria. Pero en primer plano era muy interno ese proceso. Y poco a poco el gran cambio que tuve que vivir fue este cambio de empezar a validar lo que a mi ser internamente le importaba y dejar de darle poder a lo que creía que quería. Que por suerte tuve mucho éxito, entonces me volví muy miserable en lo que creía que quería y me fue fácil renunciar a ello. Me fue fácil renunciar a una empresa creada que me generaba dinero, me fue fácil renunciar a ciertos vínculos que me generaban inseguridad y conflicto en vez de amor y unidad y expansión. Me fue fácil renunciar a los mandatos y los deseos de mi familia porque me hacían sentir que no era yo. Me fue fácil renunciar a mí mismo, a mis propios deseos, porque me daba cuenta que cuando los cumplía no experimentaba lo que deseaba, sino lo contrario. Me fue fácil rendirme y empezar de nuevo, muchas veces, en muchos ámbitos, en muchos aspectos. Y hasta el día de hoy es algo que lo tengo, si bien hoy siento que al estar alineado a mi ser interno y al construir mi vida desde esa conciencia, cuando tengo que renunciar a algo es mucho menor. En su momento las renuncias eran gigantescas. Hoy día esas renuncias siento que son más bien ajustes para permitir que esa conciencia y esa luz interna siga tomando lugar cada vez más en cada ámbito, en cada espacio, en cada forma de ser, en cada momento. Pero el mayor cambio fue ese, fue permitir que esa luz interna, que en ese momento yo solo la veía de noche, cuando no llegaba tan cansado, cuando no estaba enfermo y cuando no me salía a tomar alcohol o a distraerme o a hacer X cosa, y me quedaba en mi casa y tenía un momento de soledad, en ese momento era que veía un poco de lo que era realmente yo. Cuando empecé a cultivar más eso y a dejar que lo demás muera y a conscientemente derrumbar poco a poco, y a que esa luz y esa conciencia tomara el lugar, eso mismo me fue mostrando el camino. Y ahí comencé a descubrir diferentes cosas. Por ejemplo, yo era una persona con mucha energía masculina. Estaba todo el día haciendo, proyectando, desde el miedo, desde el miedo de sentir que no era productivo, o sentir que estaba haciendo algo mal, o sentir que estaba siendo inútil. Y cuando empecé a escuchar a mi ser me di cuenta que soy mucho más tranquilo, mucho más silencioso, que soy una persona con más energía femenina, más suave, disfruto el silencio, disfruto la soledad, disfruto el tiempo libre. Y descubrí que en vez de ser más productivo, quería ser más libre en ese sentido y aprender a disfrutar esa libertad. Y empecé a dejar de ver, por ejemplo, el dinero como una meta y lo empecé a ver como un medio y algo que tenía que ordenar en mi mundo para poder tener más de esa libertad. Ya no quería tener más dinero y más dinero, sino que quería tener más tiempo y el dinero necesario. eh, el tiempo cambió completamente para mí. Dejé de vivir prisionero del tiempo a empezar a vivir más presente. Luego tuve que acomodarlo porque a veces no sabía ni en qué día estaba hasta hace poco. Y bueno, ahora estoy integrando un poco el equilibrio
entre estar presente, pero también estar situado y en orden con los eventos terrenales. Pero bueno, eso es más parte de un proceso actual. Un gran cambio que viví también fue empezar a ver a todo lo que hago, que hoy llamo trabajo, servicio o actividades, o sea, asistir pacientes, los programas, las meditaciones, los grupos. Hoy día dedico todo lo que consideraría trabajo, lo dedico todo a la espiritualidad. Y es lo que me hace feliz y es lo que hace que cuando tengo actividad estoy feliz, y estoy en paz. No siento que me canse, sino que al revés, me expande. Y eso fue porque aprendí a tomar una decisión que en el viejo mundo no aplica y en el nuevo mundo sí aplica. Y esa decisión fue que eso que hagas, lo hagas con amor y lo hagas desde el corazón. No hacer por exigencia, no hacer por sacrificio, no hacer por necesidad, sino hacer por y con amor. Ese fue un gran cambio en mi conciencia. Y hasta el día de hoy, así fue que dejé de iniciar en Reiki, así fue que dejé de tocar el gong, porque incluso herramientas espirituales que en su momento me expandieron, en otro momento mi corazón ya no decidía, no deseaba ir por ahí, y también tuve que soltarlo para seguir alineándome un poco más a la conciencia actual. No porque la herramienta estuviera mal o porque yo fuera muy elevado para eso, sino porque mi corazón me pedía otra cosa. Y lo más importante para mí es estar en coherencia, en sentirme bien con lo que hago y con lo que soy. Más allá de lo que hago y lo que soy. Sentirme bien con eso. Que nazca desde un lugar más puro. Imagínense lo que eso significa en el día a día. Que lo que consideras trabajo o obligaciones se convierta en un lugar amoroso, pacífico, expansivo, que disfrutas hacerlo. Son muchos los cambios, en muchos niveles, pero siento que en la nueva tierra todo tiene que ser de esta manera. Todo va a ser de esta manera. Las personas ya no van a cargar con obligaciones, no van a hacer por sacrificio, no van a luchar con la escasez, sino que en esta nueva tierra no vivimos prisioneros del tiempo, no hacemos por deber o por sacrificio, sino que hacemos lo que descubrimos nuestra esencia, descubrimos lo que tenemos para dar y lo compartimos. Y llegan las personas que tienen que llegar y llega a donde tiene que llegar sin esfuerzo. Donde hay abundancia para todos. El planeta está más que comprobado que tiene los recursos y la abundancia para satisfacer las necesidades de todos de sobra, aun cuando está superpoblada la Tierra. Es un planeta que fue creado para 10.000 almas simultáneas y hoy somos 7 billones, creo, y aún así hay abundancia de sobra y aún así mucha gente vive escasez. Esto habla no del planeta ni de la realidad, sino que habla de la conciencia en la que las personas operan y en la que muchos están atrapados, así como yo lo estuve también en un momento. Entonces, el mayor cambio es este cambio de conciencia. Y este cambio de conciencia no puede ser impuesto y no es algo creado desde afuera, sino que es algo que crece desde dentro y uno tiene que decidir darle poder y darle espacio y dejar que las demás cosas caigan, todo lo que no está alineado a esa conciencia, y naturalmente cultivarlo a tal grado que eso es lo que va a crear tu realidad, lo que te va a acercar a otras realidades y en conjunto va a crear algo nuevo. Una vez me lo mostraron en un sueño de una forma muy interesante, que era la siguiente. Me mostraban un patio verde y de repente se empezaba a secar el pasto y yo estaba parado en el centro y veía todo verde y de repente se empezaba a secar. Y yo lo primero que quería hacer era ir a frenar esa sequía, y cuando yo empezaba a querer frenar esa sequía se empezaba a secar de aquel lado.
y por cada metro de sequía que yo frenaba se secaba mucho más. Entonces volví a mi lugar y me centraba en el color verde y empezaba a darle atención a lo que estaba verde. Y todo eso que estaba secándose volvía a crecer y aquello se comenzaba a achicar. Y yo permanecía en lo verde y en un momento todo el césped estaba verde. Y esto es una metáfora directa que demostraron acerca de lo que estoy hablando en este video. Si de verdad crees, confías que hay una nueva forma de vida, una nueva tierra, una visión más amorosa, más pacífica, más abundante, para todos, para vos y para todos, pero principalmente para vos en este punto, tenés que centrarte en el pasto verde y no darle el poder a la sequía. Y en ese sentido implica cultivar esa luz, cultivar esa nueva conciencia, aprender a ver hacia dónde querés ir y poco a poco cultivarlo, sin prisa, sin ansiedad, simplemente como quien cuida una planta y todos los días la riega. Y si vos todos los días querés ver los procesos de la planta, de hecho si alguna vez observaste una flor, te vas a dar cuenta que a veces ves la planta en invierno y está seca, y la puedes regar todos los días y sigue igual de seca, y llega una etapa en la que comienza a brotar, y si todos los días la observás, no crece más de 1 milímetro. Entonces, si todos los días observás, es agotador, y un día comienzan a crecer esos, ¿cómo se les llama? Repollos, no sé cómo se les llama, retoños, que es la parte previa de la flor, y si todos los días ves el avance, es muy pequeño, entonces es agotador. Pero si todos los días regás la planta y la cuidás, vas a ver que el momento en el que la flor crece, justo tengo un hibisco en casa y hace poco dio 3 flores, porque no le da tanto el sol, y son flores gigantes, hermosas, y es muy interesante porque en todo un año solo dio 3 flores y estuvo bastante seca la planta, pero en el momento en el que la flor comenzó a surgir y empezó a abrir, es muy rápido. En un día la flor pasa de estar cerrada a estar entreabierta, al otro día está casi toda abierta y al otro día ya es una flor brillante. Y a los 3 días se cae. Una dura un poco más. ¿A qué voy con esto? A que si todos los días querés ver el crecimiento que vas teniendo, te vas a enloquecer. Pero si todos los días cultivas ese crecimiento enfocado en lo que es correcto y no en la fantasía, va a llegar un momento que florece solo. Y eso siento que es lo que quiero inspirar en este video, el mensaje de este video. Es a centrarte en esa luz y cultivarla, sin mirar los resultados, sin medir cuánto es el crecimiento, sin compararte, sin todo eso que el mundo externo y el viejo mundo cultiva: competencia, comparación, resultados materiales, superficialidad, sacrificio, dolor, lucha, pena, guerra. Todo eso no es real, todo eso no es el nuevo mundo, todo eso no es la visión y el plan verdadero. Entonces, si encontrás tu plan verdadero, si encontrás tu luz verdadera y poco a poco lo empezás a cultivar, sin importar todo eso otro, y aprendés a realmente centrarte y concentrarte en eso, va a llegar el momento, sin importar cuándo sea. Desde el día 1 sentís y ves los resultados en el nivel interno, pero en el nivel externo, si te centrás en eso, va a ser como querer ver la flor. Es como imaginarme a mí hace un año esperando la flor. O sea, me iba a rendir. En cambio, la dejé de esperar. De hecho, ni siquiera sabía que daba flor. Me habían dicho que era un hibisco, pero no sabía que iba a dar flor. Y de repente un día dio una flor tremenda y fue espectacular. Pero bueno, creo que ese es el mensaje para este video. Voy a ver si hay algo más. Siento que eso es todo en este video. Me gustaría seguir compartiendo de esto. Siento que a mí en su momento me hubiera inspirado mucho cuando buscaba tener la vida que hoy vivo. Me hubiera inspirado mucho que alguien que ya la vivía me hablara de esto. Así que si este video te resonó, te invito a que en comentarios compartas lo que te gustaría que cuente acerca de esto, o no sé, lo que te llegue, para poder seguir desarrollando. Siento que en este proceso
vamos a decir, el viejo mundo busca la comparación. Uno se compara, mira a los otros, ve los resultados, se lucha. En el nuevo mundo, la cooperación es clave. Apoyarse unos en otros, tomar de aquellos que ya están donde uno desea estar, pero con amor, no con competencia, ni no con el deseo y con esa carrera de la rata, sino con amor. Veo hacia dónde quiero ir y voy hacia ese lugar. Y me dejo inspirar y coopero. A mí eso era algo que me hubiera encantado tenerlo en su momento. Y sí lo tuve, pero no de esta forma, no tan tangible. Porque de hecho a mí me pasaba de compararme, me pasaba de dudar y me pasaba de... Todo eso lo viví, pero también seguí cultivando mi luz. Y poco a poco esas cosas falsas fueron cayendo y aún siguen haciéndolo. Así que bueno, esa es la invitación a este video. Espero que tengas un hermoso día y te mando un saludo.